La federación es una consecuencia de algo que lo venimos hablando desde hace mucho tiempo. Creo que hoy es un momento muy particular, no solamente para nosotros acá en el norte, sino para todo el país, cuando vemos un gobierno nacional de derecha que avanza, deja puestos de trabajo en la parte estatal, en la parte privada. Esto es una ola de medidas que estamos observando que quizás todavía no la estamos sintiendo nosotros en algunos ingenios, pero sí lo estamos viendo acá con los compañeros de La Esperanza. Es la aplicación de una vieja receta, desde que hemos liberado el ingenio para los capitales privados que se animen a venir, pero en las mejores condiciones. Nosotros acompañamos las definiciones y las decisiones que tomen nuestros compañeros aquí en La Esperanza. Una de las grandes intenciones es esta, la de poder cuidarnos, la de poder entre nosotros, entre Salta y Jujuy, armar un caparazón cuidándonos, y ya tenemos el intento de la multa de este gobierno provincial, de estos 2.300.000 que intentan por una doble conciliación obligatoria, que le estamos recurriendo y esperamos la contestación por las multas que le están queriendo imponer a los compañeros del Tabacal, también por una doble conciliación a nivel nacional. Pero si bien eso a nivel legal se está manejando, creemos que uno de los grandes problemas que vemos y con gran preocupación en esta mesa es lo que se aproxima hacia el mes de diciembre en los 811 puestos de trabajo que están en juego y que este gobierno aparentemente viene con la firme idea de seguir ofreciendo las alternativas que ofrece, pero las decisiones de los compañeros es seguirla peleando y nosotros en esta mesa seguir pensando cómo podemos trabajar en base a esta problemática, y que es uno de los temas de la agenda de hoy, y que vamos a respetar y vamos a tratar de aportar todo lo que podamos brindar desde cada uno de nuestros sindicatos, nuestra mayor solidaridad y nuestro deseo para todos los compañeros que sientan la presencia del resto de todos los sindicatos de Salta y Jujuy, que no les es ajeno este tema del ingenio de La Esperanza. Así que agradecer nuevamente al sindicato que nos recibe, la presencia de los secretarios generales, a los medios periodísticos y a los asesores que están trabajando para que esto tome también todos los pasos legales que tengamos que hacer a partir de lo que pueda surgir de las reuniones que vamos manteniendo. ¿Cuánto tiene usted la audiencia por el tema de la multa? Con respecto a la multa, nosotros hemos hecho las devoluciones y un recurso jerárquico ante la falta de respuesta por parte del gobierno, pero estamos sujetos a eso, si bien se está haciendo también en un petitorio firmado o solicitando la firma de la solidaridad por parte de la gente, en donde se habla de no a la multa hacia los basureros de Ledesma, hacia los basureros de Tabacal, cuidando y preservando los puestos de trabajo aquí en La Esperanza. Estamos levantando firmas con los cuales también queremos hacerle entender al gobierno provincial y al gobierno nacional que lo que estamos pidiendo tiene el consentimiento y el apoyo de la gente que observa esto también seguramente como algo injusto, porque han visto que en una represión, porque esto no nos olvidemos que fue consecuencia de la represión que también tuvimos en Tabacal, compañeros heridos de bala, que hablan de una participación por parte del Estado sin medir consecuencias, y que pasa siempre en este tipo de situaciones. Siempre hay balas de plomo y nunca se hace cargo. Entonces nosotros vemos ese tipo de liberación hacia la fuerza que tienen hoy la policía, la gendarmería, y no nos es ajeno, también es un tema de discusión. Señor Vargas, ¿cuál es la situación del ingenio Ledesma en estos momentos? Bueno, la verdad que para nosotros sigue siendo muy difícil poder mantener negociaciones del día a día, porque a toda la gente que ha hecho el paro la siguen oprimiendo, la siguen amenazando. Es una intención también de provocar a nivel nacional la presencia de una mesa en donde podamos nosotros
compartir con gente de derechos humanos, gente que pueda también conocer lo que pasa en Salta y en Jujuy, en cada uno de los ingenios de la violación hacia los derechos del trabajador, para que podamos tener también una mirada de la gente que por allí puede aportar desde otro ámbito una intención de que las empresas o el empresariado asuma que la gente tiene necesidades y que los sindicatos están para levantar la voz y solucionarle los problemas que tiene la gente. Acá, aparentemente, por las denuncias y la constitución que tenemos nosotros desde el sindicato como querellantes ante el dueño y ante toda la actividad de derechos humanos que tenemos también en la empresa, en nuestro sindicato, todo esto tiene sus consecuencias y lamentablemente se ajustan con la gente, y más aún a nivel nacional, cuando se escucha que por todos lados van echando gente, o van suspendiendo, o van tomando medidas, y la gente por ahí se apichona y piensa que se tiene que quedar calladita y tiene que por allí absorber todo ese tipo de abusos, porque poco o mucho te pagan y hay que cuidar la fuente de trabajo. Como gremialista, como sindicalista, ¿por qué no se hace respetar la ley laboral, la ley sindical, que existe? Bueno, nosotros en todo momento tratamos de que no solamente las leyes laborales, sino las leyes, todas las normas que hablan en relación a los derechos humanos, estamos buscando siempre que la gente esté contenida y cuidada por el sindicato. Bien, hay